En este día, nuestra prédica lleva por nombre: Dejemos nuestros rebaños para ir a conocer al Salvador. Hermanos, en este tiempo festejamos la Navidad. Cuando escuchamos esta palabra de Navidad, lo primero que se nos viene a la mente normalmente es, bueno, que es un tiempo para empezar en el que pues habrá gastos. Es un tiempo en donde tendremos que hacer la lista de regalos a quienes vamos a regalar, ya sea nuestros seres queridos, nuestros hermanos en la congregación o tal vez nuestros amigos, nuestros familiares. También, cuando escuchamos esta palabra de Navidad, pensamos en que hay que decorar la casa, que hay que renovar pues las luces o los adornos navideños. Tal vez estamos pensando en ir a un centro comercial a hacer todas estas compras y pensamos, bueno, los centros comerciales van a estar muy llenos de gente, es un problema, voy a batallar para el estacionamiento, en fin. Hay un sinnúmero de pensamientos que nos pueden venir a nuestra mente cuando escuchamos la palabra Navidad. Sin embargo, hermanos, la Navidad es más que eso. La Navidad es recordar y celebrar el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre Celestial de enviar un Mesías, de enviar al mundo a un Salvador, el cual por medio de su sacrificio en la cruz nos reconciliaría con Él, ya que por causa de nuestros pecados éramos enemigos de Él. Por causa del pecado vivíamos en la oscuridad. Y Dios envió a su Hijo para de esta manera traernos luz. Enviaría pues el Señor a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo, en forma de hombre, para vivir entre nosotros, enseñar y revelarse como Hijo del Padre y enseñarnos al Padre, y morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados arrepentidos y para salvación de aquellos quienes han creído y se les ha concedido seguirle. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Si para nosotros, hermanos, la Navidad es esto último, creer en esto último que nos dice en el Evangelio de Juan las Escrituras, entonces hemos creído de verdad en Jesús. Hemos creído de verdad en el Hijo de Dios. La Navidad, hermanos, no es un tiempo de festejar, no es un tiempo de ir a fiestas y a posadas. No es un tiempo de ir a bailes e ingerir bebidas alcohólicas, sino más bien es un tiempo de reflexión y recogimiento espiritual. Hermanos, Dios envió a su Hijo Jesús a nuestro mundo conforme era su voluntad y plan perfecto de salvación, el cual estaba establecido desde el principio de los tiempos. También Dios nos muestra su poder y su autoridad como el Rey de la creación para hacer las cosas como a Él le place hacerlas.
María y José no eran personas sobresalientes en la sociedad de aquellos tiempos. No eran reyes, ni tenían títulos, ni palacios, ni posesiones, ni tierras, ni eran mucho menos sacerdotes. El Señor decidió escoger a personas sencillas, a un simple carpintero del linaje de David, y a María, una jovencita de apenas 15 años, virgen e inocente. Así como Dios, hermanos, se vale de personas sencillas, humildes y bondadosas, también se vale, por otro lado, de personas impías para que sus propósitos y planes se lleven a cabo. Y este fue el caso con el emperador romano Augusto, quien recordaremos en ese tiempo, en la víspera del nacimiento de Cristo, ordenó precisamente que se hiciera un censo en el Imperio Romano, y fue que por medio de este censo que mandó hacer este emperador incrédulo, impío, que Dios llevó a José y a María, quien estaba encinta, de Nazaret a Belén, para que allí naciera Jesús. De esta forma se cumpliría varias profecías, entre ellas la de Miqueas, quien 700 años, hermanos, fíjense, 700 años antes de que naciera Jesús, había profetizado que allí en Belén nacería el Rey, el Salvador del pueblo de Israel. Miren, vayamos a Miqueas en el Antiguo Testamento, al capítulo 5, versículo 2, que nos dice: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miqueas 5, versículo 2. Dios decidió que su hijo naciera en una aldea pequeñita como Belén, que precisamente, a propósito, dentro del reino de Judá, no era una ciudad importante, puesto que no tenía edificios ni palacios importantes. No tenía ejército poderoso, ni era una ciudad comercial relevante o importante en esa época. ¿Y por qué es que lo decidió el Señor de esta forma? Dios, hermanos, escoge, como lo dijimos, siempre lo más humilde y modesto para demostrarle a los hombres, para demostrarnos a nosotros que Dios no se gloría en las obras ni en los logros de nosotros, sino que Dios se gloría en las cosas más sencillas para avergonzarnos y destruir nuestro egoísmo y nuestro orgullo, que es propio de nuestra naturaleza humana. En 1 Corintios, en el capítulo 1, el del versículo 27, dice la palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1, versículo 27. En otras palabras, Dios busca la manera de desinflar el orgullo de nosotros los hombres, el orgullo humano, para que nosotros podamos gloriarnos en Él, en Dios, y no gloriarnos en nuestras propias obras. Dios envió a su Hijo
encarnado al mundo para restaurar al hombre dañado y convertirlo así en una nueva criatura y reconciliarlo con Él. Dios reveló, hermanos, de esta forma su plan de salvación. Cristo nació en Belén, un pueblo pequeñito, modesto, para mostrarnos el carácter de su obra. Él vino para servir y no para ser servido. Antes de que Jesús fuese exaltado, Él tendría que ser primeramente humillado, maltratado, asesinado y colgado en una cruz. Él vino para morir en nuestro lugar, amados hermanos, y así pagar la deuda que teníamos con Dios nosotros por causa de nuestro pecado. ¿Y cuál era la paga para borrar este pecado? Bueno, la única manera de saldar esta cuenta con Dios era por medio de la muerte. En el libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, capítulo 23. El doctor Lucas, inspirado por el Espíritu del Señor, nos narra el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas, hermanos, se diferencia de los demás, o se caracteriza porque es un evangelio en donde describe con lujo de detalles todos los acontecimientos. Es muy preciso. Dice Lucas 2, versículos del 7 al 14. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículos del 7 al 14. La Biblia nos narra que cuando María y José llegaron a Belén, no encontraron lugar en la posada, y entonces decidieron regresar a Nazaret. Y durante el camino de regreso a Nazaret, María dio a luz a Jesús. Y una vez que nació Jesús, lo envolvió y lo colocó en un pesebre. El pesebre, hermanos, es el lugar en donde en aquellos tiempos se ponía el agua para que pudieran beber los animales en los establos. Continúa la Biblia diciendo que el ángel se les apareció
a los pastores que estaban en el campo, los cuales estaban cuidando sus rebaños, muy cerca de donde había nacido Jesús. Y pues los pastores en aquella época, dice la Biblia, que velaban sus rebaños, hacían vigilia. La vigilia significa no dormir, o sea, es decir, velar durante todo el transcurso de la noche. Entonces los pastores se ponían de acuerdo y se organizaban para, entre todos, poder vigilar sus rebaños. Y esto era muy importante para ellos, porque era la manera en que ellos podían asegurarse de que sus rebaños no fueran robados por los ladrones o no fueran devorados por, digamos, los depredadores que había por ahí. Y es que estos rebaños que estos pastores tenían eran lo más preciado para ellos, porque era su sustento, era la manera en como ellos se mantenían ellos y desde luego sus familias. Al aparecer este ángel, dice que fue de una gran majestuosidad, fue una majestuosidad impresionante al mostrarse este ángel a los pastores, y les anunció la buena noticia. La buena noticia era que el rey de la casa de David, el Mesías, había nacido. El Mesías que había sido profetizado durante 2000 años atrás, durante más de 2000 años, por los profetas en el Antiguo Testamento, había nacido, y que de esta manera las profecías se habían cumplido y que el Salvador había venido al mundo. También el ángel les indicaba que lo podían encontrar en un establo, vestido con tiras de tela, recostado en un pesebre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo entró en el mundo de la manera más sencilla, de la manera más humilde. Nació prácticamente a la intemperie, puesto que recordemos que como no hubo morada en Belén, venían de regreso a Nazaret, y fue precisamente en ese momento en que nació. El Rey del Universo nació en un establo de animales y no en un palacio lleno de lujos, lleno de servidumbres, como normalmente la gente común hubiera pensado o esperado que debiera de haber nacido el Salvador, el Rey del Universo. De esta manera, hermanos, Jesús rompió paradigmas. El doctor Lucas relata que de repente vinieron los ejércitos celestiales, o sea, las huestes celestiales, los cuales debieron haber sido probablemente millones de ángeles, y que se unieron a este ángel que daba las noticias a los pastores, y empezaron a alabar a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que hacen la voluntad del Señor. Qué dicha y qué gran bendición para aquellos pastores, debió haber sido para aquellos pastores, los cuales fueron testigos del anuncio y el nacimiento del Salvador. Fueron testigos que la misma corte celestial completa bajaron del cielo a la tierra a anunciar a los hombres el nacimiento de Jesús y alabar a Dios. En la corte celestial, dice la palabra, que la corte celestial completa que está en los cielos, había un gran regocijo, había una gran alegría, porque el Padre había enviado a su Hijo
a salvar al mundo por amor de nosotros. El Padre, queridos hermanos, nos amó desde el principio. Dios nos amó primero y lo anunciaba enviando a toda su corte celestial. Qué impresionante imagen debió haber sido esa que vieron estos pastores. Finalmente, Lucas capítulo 2, versículos 15 al 20. Y dice la palabra de Dios: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas capítulo 2, versículos del 15 al 20. Amados hermanos, los corazones de los pastores fueron movidos a dejar sus rebaños, que eran, como ya vimos, lo más importante y preciado para ellos, por tanto era su medio de sustento, para ir personalmente a buscar y conocer a el Salvador, a Jesucristo. La Biblia menciona que después regresaron a sus rebaños y no refiere en ningún momento que estos se hayan perdido o hayan sido devorados por los lobos u otros depredadores. Dios, hermanos, siempre estuvo en control de todas las cosas. Y mientras ellos, o sea, los pastores, buscaron al Señor Jesucristo, Dios cuidó las cosas que dejaron para ir a verlo. Dios cuidó los rebaños de estos pastores. Dios hoy quiere, queridos hermanos, que le busquemos. Dios quiere hoy, queridos hermanos, que vayamos a conocerle. Dios quiere hoy, queridos hermanos, que le necesitemos. Dios quiere hoy que pongamos nuestra confianza en Cristo, no en el dinero, no en nuestros rebaños, ni en las cosas materiales de este mundo, porque las cosas materiales de este mundo son corruptas, se destruyen. Nuestra seguridad, queridos hermanos, está en Cristo Jesús y no en las cosas del mundo, en los valores materiales, ni en el dinero, ni en las riquezas, ni en los bienes personales. Si el Señor nos concede creer en su Hijo Jesucristo, habremos vencido al mundo y los pensamientos de pobreza que hay en él. De tal manera que las bendiciones de Dios, las cuales están preparadas desde antes de la creación del mundo, dice la palabra, que aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Mesías, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero con letras de oro, desde antes de la creación del mundo. De esta forma, estas bendiciones
preparadas desde antes por el Señor, llegarán con toda seguridad y sin ningún obstáculo a nosotros. La Biblia dice que María atesoró en su corazón durante toda su vida este relato de los pastores acerca de lo que el ángel anunció, pues reafirmaron en su corazón, reafirmaron en ella la voluntad de Dios, de que su Hijo era el Mesías, era el Salvador, quien tendría que morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados arrepentidos de todos los tiempos, de todas las naciones, y que para ella, como madre, pues no sería fácil. Por eso dice la Biblia que ella siempre guardó este recuerdo, que tuvo este recuerdo siempre presente en su corazón. El día de hoy recordamos y festejamos el nacimiento de Jesús. Amados hermanos, al venir Cristo al mundo, trajo consigo paz, esperanza, gozo y amor. Gocémonos en este día por este evento histórico en la humanidad de gran trascendencia y relevancia que demuestra y confirma el gran amor de Dios por nosotros los pecadores, en el que el Rey del universo vino a justificarnos, a redimirnos, a santificarnos y una vez que hayamos partido de este mundo, resucitarnos y glorificarnos en un cuerpo nuevo para vivir a su lado eternamente. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos concedes escuchar tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gracia y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque de tal manera amaste al mundo, de tal manera nos amaste a todos nosotros, Señor, que enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre Santísimo, porque ahora revestidos de la sangre de Cristo, ya no nos ves a nosotros que somos pecadores, Señor, sino que ves a tu Hijo Jesucristo. Nos ves totalmente santificados, Señor, como ves a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta Navidad. Te damos gracias, Señor, que nos concedes recordar y festejar a tu Hijo Jesucristo en este día. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta Navidad.